Bienvenidos a su podcast El Mundo de los Microbios, el podcast en español de la Sociedad Americana de Microbiología. Soy su anfitrión, el Dr. Max Brito, profesor de enfermedades infecciosas de la Universidad de Illinois en Chicago. Hoy tenemos una conversación muy interesante sobre las enfermedades bacterianas, fúngicas y parasitarias más comunes en la región de Darién, el área entre el país de Panamá y Colombia, en donde corrientes migratorias llevan a personas a morir o a enfermarse en su trayecto por Centroamérica para llegar a la frontera sur de los Estados Unidos. Los objetivos de este episodio son entender los grupos migratorios que atraviesan el Darién, conocer las enfermedades infecciosas más comunes que afectan a los migrantes que pasan por esa área, y analizar las amenazas toxicológicas más importantes de la diversa fauna de esa región del mundo. Pueden suscribirse a este podcast en su aplicación de podcast favorita y pueden suscribirse a la Sociedad Americana de Microbiología entrando a la página web asm.org. Hoy tengo el placer de recibir al doctor José Antonio Suárez Sancho. José Antonio Suárez Sancho es asesor de enfermedades tropicales de la Unidad de Investigación Clínica del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios en Salud en Panamá, un instituto muy reputado para el estudio de enfermedades tropicales en la región de Latinoamérica. Tony es un especialista en enfermedades tropicales con mucha experiencia en el tema y también tiene mucha experiencia en trabajar en la región del Darién. Tony, buenas tardes. Gracias, Mac, por poder compartir este rato contigo. Realmente hablar de el Darién es prácticamente hablar un poco de lo que vengo haciendo en este último año y realmente siempre ha sido un interés para mí en las áreas selváticas, pero el Darién es realmente como que la condición top de una enfermedad tropical y de un sitio tropical. Yo he trabajado en diversas selvas de América y me ha tocado trabajar con enfermedades tropicales, pero aquí confluyen una cantidad de cosas que creo que es un poco lo que tiene interés en este momento en lo que está pasando a nivel mundial. Para nadie es duda la problemática que tenemos a nivel del fenómeno migratorio en el mundo, pero la gente piensa que estamos en Ucrania y que el problema es Ucrania. Y resulta que el segundo país del mundo en este momento con fenómenos migratorios es Venezuela, superando a Cuba y superando a Haití en este momento. Nosotros, junto con Myanmar y con Yemen, estamos en los primeros 5 lugares de fenómenos migratorios y con la aventura de tener que pasar por el sitio más problemático y conflictivo que uno pudiera decir como región selvática. Cuando alguien pregunta el Darién, los norteamericanos hablaban del tapón del Darién, y yo creo que el nombre no está mal puesto, porque estos son 575,000 hectáreas de selva pura, que es una selva hidrófila microtérmica, que en lenguaje no médico práctico es una selva húmeda, llueve prácticamente todos los días, está lloviendo, y llueve, y llueve, y llueve, y aparte de que llueve, hay un lodazal y un pantano y una ciénaga que puede tomar 1.500 o 2.000 hectáreas en un solo momento en las zonas centrales de la selva. Están metidas entre el Pacífico y el Caribe, y en este nicho de selva que viaja hacia Colombia es un submundo donde hay poblaciones receptoras, en primer lugar, que son poblaciones indígenas. Prevalecen las comarcas de los Emberá-Gunán, que también son conocidos como etnias amerindias de los indios Chocó, y también una comarca que es muy bonita también, que pertenece a los indígenas Guna, del grupo de los Guna Yala, que están incluidos en los dos sitios. Esta selva está atravesada por numerosos ríos
que a diferencia del inclusive los ríos amazónicos, son completamente traicioneros con cabezas de aguas, que hoy en la mañana llueve y si el que va a manejar la piragua te dice que hoy no se va a montar, no te montes, porque ¿Qué es una definitivamente va. piragua? ¿Qué es una piragua, Tony? Ok, Para los... bueno, una piragua, un cayuco o otro de los nombres que recibe en América, es algo genial porque es un bote hecho de una sola arista de madera que ha venido siendo surcado y quemado y trabajado por el indígena de tal modo que no tiene ni un solo clavo ni un solo tornillo. Luego son de árboles que tienen 100, ciento y pico de años y pueden ser tan largos que probablemente si vas en el primer puesto de la piragua y en el último puesto vas a tener que llamarte o por micrófono o por alguna otra cosa porque es lejísimo. De hecho, cuando Entonces, nosotros vamos a la selva y quiero montar el equipo médico, el equipo va de uno en uno. Excepcionalmente una piragua van dos, normalmente son piraguas de uno en uno, máximo de dos personas. Y tienen la otra característica que cuando en la medida que se van cargando, pareciera que se están hundiendo en el río y el borde exterior de la piragua está casi al nivel de flotación del río. Es una cosa impresionante, pero no se hunde. pero no se ¿Ok? hunde, qué impresionante Y con todo. tienen la capacidad de tener una velocidad impresionante con un pequeño motor fuera de borda, lo cual permite recorrer estos ríos con gran velocidad. Ujú. Eh, Oye, Tony, en es el poco tiempo. vehículo formal. Claro, claro, claro. Y es algo de la herencia indígena del área, ¿no? Según te entiendo. Completamente. Entonces, esta área de Darién está parte en Panamá y parte en Colombia. Parte en el Istmo de Panamá y parte en Colombia. Es decir, es el área Correcto. donde se interrumpe la carretera panamericana y es boscosa y por eso no se puede manejar, ¿no? Desde Sudamérica hasta Centroamérica. Entonces, los migrantes, Tony, para ingresar al Darién generalmente van a Colombia, a la provincia de Chocó, ¿no? Sí, bueno, no van precisamente al Chocó, ellos entran en el Golfo del Urabá. El Golfo del Urabá no es otra cosa que un encierro que hace el Atlántico entre uno de los grandes ríos que viene del Chocó, que es el río Urabá, y desemboca en este golfo. Este golfo es un golfo que realmente es impresionante porque uno no sabe quién de verdad domina. El golfo tiene dos lados colombianos, un lado colombiano que está en un dominio de fuerzas militares y de equipo colombiano, y del otro lado hay una mezcolanza de dominios donde puede haber narcotráfico o tráfico de condiciones ilegales, y esto está en la selva propia del Darién y sigue en ascenso hacia la frontera con Panamá. Normalmente ellos no entran por el Chocó, ellos entran desde Medellín o también por Barranquilla y por Venezuela, que nadie lo dice, pero todo el mundo lo sabe. Hay un trabajo hecho por un médico colombiano muy inteligente y el tipo se dio a la tarea de buscar los meningococos, los que viven en la garganta de los colombianos que viven en la costa, y consiguieron un meningococo de tipo A, igualito al meningococo africano, que no lo hay en Colombia, y no hay duda que ese contacto íntimo que tienen con estos pasos de africanos que pasaron por esta vía trajo también el meningococo a esta zona. Qué Entonces ellos interesante. van a Necoclí, ¿ok? Que Huaturbo, que son dos sitios emblemáticos donde se ha convertido en un sitio completamente comercial. Te venden botas, te venden navaja, cuchillo. Y eso está en Colombia, ¿no? Esos En sitios están en Colombia, traje Colombia. de supervivencia. Si eres venezolano, compras cloroquina, porque tú sabes que cuando tomas cloroquina te vas a erradicar la parasitemia. Y si llegas con parásitos a Estados Unidos no hay problema, pero yo paso Panamá de una vez sin parasitemia Exacto, exacto. de malárica.
Entonces ellos En vienen, este ellos sitio, convergen en este sitio desde Venezuela y exactamente. también entran otros grupos. Tengo entendido que del Caribe también los Bueno, haitianos vienen. esto, nosotros sacamos un documento hace algunos meses, le pusimos el infierno de Dante por lo dantesco de los números de pasos que tienen que hacer, pero también es una torre de Babel, porque confluyen haitianos, cubanos, venezolanos, gente que viene de Afganistán, Uzbekistán, Pakistán, África subsahariana y de muchos otros sitios que uno pensaría que no irían. Eventualmente viene un Ecuador, viene un peruano que piensa que las condiciones, porque esto tiene una mezcolanza hasta de comunicación por las redes, donde hay unos sitios que tú ves el video y es casi un fin de semana de viaje por el Darién. Es decir, que ¿Ok? entra el mundo puede entrar por ahí, pueden Sí, entrar el habitantes del Coyote planeta. te vende un sitio completamente atractivo y es prácticamente un travel adventure ahí, un turismo de aventura, donde una gran cantidad de gente pierde la vida. Interesante, ¿no? Se ha convertido en una de las rutas más frecuentes para venir a los Estados Unidos y a lo que nosotros nos compete, ¿no? Que es lo que tú te especializas y el área de interés Ujú. mía, que son las enfermedades infecciosas y la microbiología. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes que a los cuales están estas personas que pasan por el Darién expuestas? Ok, fíjate, si tú me permites un minutico, yo voy a decir algo que no tiene que ver necesariamente con la enfermedad infecciosa, pero sí tiene que ver con la enfermedad que tienen estos pacientes. Estas personas que me tocó la primera vez que yo trabajé con ellos, yo salí completamente consternado porque vi la primera cosa que es la enfermedad de la tristeza, de la desilusión, de el abuso sexual, muchachas violadas frente a sus esposos, frente a sus hijos, que realmente me costó realmente poder sentir esto como una problemática aislada. Y unido a esto, también comencé a ver lo que se llaman los niños de la selva, o así le puse. Estamos terminando un documento. Tuve la oportunidad de que mi esposa, gracias a Dios, tengo una tropicólogo también en la casa y se quitó todo su ciencia de el área de vacunas y se fue conmigo a ayudarme. Y realmente en la noche lo que sentíamos, y lo sentó todavía cuando lo veo, gana de llorar porque vi técnicos, ingenieros, vi al hijo de un médico amigo mío que lo atendí y cuando hablé con él, le pregunté, ¿y papá sabe que estás aquí? Y dijo, no, no sabe. Es decir, Entonces, es una situación el drama de humano drama humano, es que un- el primera enfermedad infecciosa que tienen es el estrés postraumático, ujú. que yo no tengo duda que sea fácil de esto. Yo que nunca he sido muy amigo de la parte psiquiátrica, porque los infectólogos no es esto lo que hacemos propiamente, me puse a leer los problemas del holocausto y todo este tipo de cosas y dicen que hasta 3 generaciones después pueden tener en epigenética Drama. alteraciones de este tipo porque realmente es alarmante. La pregunta que uno se hace, ¿y quién es el que lo roba? Ujú. Entonces, en ese limítrofe de situación, es una situación muy compleja, porque normalmente el colombiano que hace narcotráfico no está muy preocupado en tener muertos o heridos en la vía, porque ellos lo que quieren es pasar la droga, no Ujú. quieren tener muertos. Entonces, hay unas bandas que son mezclas, muchos de los migrantes te dicen que hay mezcla con indígenas Claro. y con colombianos, pero resulta que ahora no solamente son colombianos, acaban de atrapar 2 bandas en estas últimas 2 semanas
que son de venezolanos, Claro. los cuales pasaron la primera vez, a lo mejor pasaron la segunda vez, y ahora son unos guías turísticos de primera. Te Claro. llevan a la gente y lo roban igualito. Es Entonces, un tráfico humano que genera si, un... si le quitas $300 a Sí, 50 personas en una tarde y pueden pasar 200 o 300, es bueno, mucha plata. La gente ya, llega sin zapato, llega sin ropa, llega sin pasaporte, llega sin nada, eh, y muchas veces llegan apuñaleados, tiroteados, ya, eh, maltratados, y tuve casos como, y he tenido casos, por ejemplo, ver un papá venezolano de 65 años como yo, lo cual quiere decir que es un abuelo, un 67, pues, con 3 niñitos haitianos cargados en la mano, y le preguntas, me dice, la señora no podía con ellos y yo me los traje, ahora no sé qué hacer con ellos. Y de esto hay un número significativo de claro. niñitos que pasan en la selva. No, En claro, el tiempo, el drama humano es tanto como el biológico. Pero ajá, ¿cuáles son entonces, esas enfermedades infecciosas que tú las crees que... enfermedades infecciosas que ves, normalmente no la ves en el momento de llegada inmediato. El momento de llegada inmediato tú ves un camión del ejército, de donde se bajan 60 personas, donde vienen deshidratados, vienen con eh, lesiones ampollares en pie. Vi y lo ves, la diferencia entre lo que es el pie de bota y el pie el famoso pie de guerra que se describió en Vietnam, que es un pie húmedo, que casi parece un micetoma redundante, con abundantes secreciones y heridas, y un pie edematizado en borde, con las botas, con el componente inflamatorio de aquellos que definitivamente no se quitan las botas para nada, al menos que se las roben, ¿no? Entonces, Eh, lesiones propias del trauma y sí, mucha del uso lesión de las mismas. traumática. Luego de eso Y ves lesiones deshidratación. de fractura y esguinces, porque los ríos tienen demasiada velocidad y los golpes contra las piedras son inevitables. Vi algo que tenía muchísimo tiempo que no veía. No, yo trabajé en la depresión de Unare con aves migratorias que podían ser portadoras de enfermedades infecciosas, ¿Dónde es y la me depresión de llamaba. Unares, para los que no conocen? La depresión de Unare es un valle con un río que sube del sur de Venezuela y viene de Brasil. Y ustedes saben que las aves que son migratorias toman desde Manaos hacia arriba y van subiendo, y después ellas van bordeando todo el Atlántico para llegar al Darién. En el Darién tiene un excelente sitio donde reposar, porque hay agua, hay peces, y de ahí siguen hacia Centroamérica por parte del corredor mesoamericano. Eh, Me imagino que siendo un bosque más o menos tropical, húmedo, donde llueve tanto, habrá muchos vectores, habrá muchos mosquitos, ¿no? ok, Que de eso transmiten. te los voy a tocar, ¿Cómo está la te los voy a malaria tocar. por ahí? Sí, ahora te voy a tocar eso, pero te voy a contar algo con esto de un área para no te dejártelo a media. Estaban dos médicos que a lo mejor los conoces, que me acompañaron. Uno es Carlos Franco Paredes, que es de Denver, y estaba Nelson Higuita, que quisieron ir conmigo, y vimos uno temprano en la tarde, y le digo, esto es una dermatitis de tipo aviar, o de dermatitis por esquistosoma aviar. Ujú. Y me dice, Tony, pero estas son de estas locuras exóticas que a ti te parece. En la noche teníamos 35 pacientes que pasaron por una parte del río El Membrillo, y todos tenían gastritis, porque cuando llegaban al río tomaban agua de modo simultáneo y metían los pies. Y entonces hacían dermatitis también, dermatitis no, lesiones de gastritis, probablemente cercarial con paso ectópico. Eso lo estamos escribiendo ahorita, porque en ese número había visto en otro sitio, pero dermatitis cercarial aviar en ese volumen no. En lo que se refiere a vectores, nosotros tenemos un cóctel súper interesante en el Darién.
En el Darién confluyen algo que para los infectólogos es un verdadero reto. Tenemos encefalitis equina venezolana, Okay. en combinación con encefalitis antiguamente equina del este latinoamericana. Hoy en día se habla de encefalitis por virus Madariaga, ¿ok? Que Interesante. simultáneamente viven en el Darién. Y una de las cosas que estoy haciendo es que porque yo voy con el presupuesto que puedo, ¿no? Estoy estudiando poblaciones migrantes y estoy trabajando en poblaciones receptoras. Poblaciones receptoras son poblaciones indígenas que están a expensas de estas enfermedades. Y en el Real de Santa María, que fue la primera población de Hispanoamérica que se estableció en el río Chucunaque, eh, eh, realmente algún día te puedo mandar fotos si quieres. Yo sé que los podcasts no son para eso, pero es así como algo tipo medio Animal Planet, donde voy. Y cuando montamos los microscopios y recogemos las trampas y sí, la cantidad de melanoconium en el lenguaje no médico, es uno de los buenos vectores para encefalitis equina que vemos, son cientos El melanoconio no es un mosquito, ¿no? es un mosquito. ¿El mosquito Pero, de qué tipo? ¿Es Aedes o es...? bueno, no, el melanoconium solo es un Es grupo de un tipo, mosquitos. un grupo de Sí, mosquitos. ahí tú puedes ver a Aedes, puedes ver Cules, puedes ver Melanoconium, ves Culen, Ujú. Pipen, Kiken, Fasciatum, todo lo que tú quieras. Podemos tener Albopictus de modo O sea, entonces simultáneo. puede transmitirse el dengue también, ¿no? Sí, también, nosotros tenemos un sistema de vigilancia de fiebre amarilla, pero de Mm. cualquier modo es muy interesante que la letalidad de todos los casos de encefalitis equina venezolana en las Américas, desde los primeros brotes del año 30, no superaban el 1%, y la letalidad de encefalitis equina en el Darién está entre el 14 y el 22%. Uy, uy, uy. ¿Ok? O sea, una mortalidad Eh, muy aumentada, que tiene que es ver una con la enfermedad condición, temible, ¿no? Tiene que temible. ver con la condición, claro que sí. Y casualmente en este último mes vimos no un brote, pero 2 o 3 casitos, y uno de ellos fue una forma hemorrágica de encefalitis equina venezolana en población receptora, que evidentemente los migrantes también están expensas, porque estos son periodos cortos de incubación. Ujú. Y Eh, cuando hablas de la, enfermedad de población receptora, hablas de las personas que viven ahí normalmente, Sí, en esa porque área. el otro gran problema que se ha presentado ahora con los migrantes es que se ha enfrentado una especie de celo entre gente que tiene enfermedad muy desatendida. Entonces viene UNICEF, Médicos Sin Fronteras, vienen una cantidad de gente, y nosotros, ¿qué hacemos con nosotros? Entonces yo me he volcado con el grupo, que es fascinante porque cuando yo anotamos en la curiara la edad de cada uno de nosotros antes de salir en el río, siempre se ríen porque dicen 25, 30, 40, 67. Entonces aparezco yo y voy Pero tú con eres el puros que más muchachos. experiencia tiene probablemente en ese tipo de cosas, Sí, pero tengo muchachos panameños jóvenes, que están todos trabajando. panameños, Claro. que hacen una labor, yo te diría, de 24 por Claro. 24. Me Eh, encantaría en algún momento conocerlos. Entonces, encefalitis, Encantado. claro, encefalitis de Venezuela, Sí, la encefalitis venezolana típica, ¿no? Transmitida por vectores, por este vector que tú nos acabas de enseñar, que es un vector que no escuchamos mm, regularmente. Entonces, ¿qué otro vector? ¿Se ve también dengue? Me ok, dijiste que se dengue, puede ver dengue. siempre en Siempre hay todo el dengue, es año endémico, tenemos ¿no? dengue. Tenemos, por ejemplo, en el último brote vi lesiones por alguna variedad de coleóptero del grupo de los Staphylococcus, un coleóptero que se llama Paederus, que produce quemaduras muy similares a la cantárida. Ya yo había descrito un brote como de 60, y también vi en este último viaje ataque urticarial por un lepidóptero que se llama Ilesia metabus, ¿Qué es que un aquí lepidóptero para los no eh, iniciados en inglés? son mariposas
pero son Mariposas. la fase primaria de la mariposa. Estas no son Ilesia metabus, sino una Ilesia propia de Panamá que se llama Ilesia umbrata y dan unas urticarias, pero súper. Entonces son Eh, mariposas que pican, ¿no? la mariposa propiamente, cuando alza el vuelo, bota unas espículas y las Ah, espículas te dan un cuadro urticarial. entonces en la piel le sale en la piel una Te urticaria sale un brote urticarial de rascarse. y Eh, solamente por el alado de las mariposas Cuando y hacen el medio vuelo, lo que te botan son cientos de, de, de espículas que se te clavan en la piel. repíteme el nombre, por favor. Se llama Ilesia, con H e Y. Las más conocidas son Ilesia metabus. Yo trabajé con ella también ¿Y en el cómo le llamamos a la Capanaparo. enfermedad? ¿Cómo le llamamos a la enfermedad? Urticaria por ilesia. Mira, hay gente que le pone nombres folclóricos, pero Ujú. realmente desde el punto de vista tropical se llama dermatitis urticarial por ilesia. Por ilesia. ¿Y ¿Ok? cómo le dice la gente? Bueno, hay una que le dicen hasta la hace muchacho, porque por ejemplo en el Capanaparo, toda la gente entre 5 de la tarde y 7 de la noche se cierra en las casitas y en los ranchos y no salen más. Entonces dicen que eso aumenta la condición de La natalidad fertilidad, ¿no? y la fertilidad en estos pueblos, ¿no? Qué interesante. Entonces, otra enfermedad, mira, una enfermedad que no conocía, ¿no? Y hay Sí, malaria en el área, ok, hay malaria, tenemos paludismo, malaria por vivax y malaria vivax. por falciparum. El falciparum que tenemos hasta ahora es cloroquino sensible. Sin embargo, en el último viaje vi un paciente de Senegal que tenía una esplenomegalia reactiva tropical. Ujú. Una gente dice, bueno, ¿y para qué sirve eso? Bueno, cuando tú ves una paciente que viene de África subsahariana con un tremendo vaso, este es un tipo que le ha dado malaria 10, 11, 12 veces. Ujú, Y estos pacientes probablemente tienen parasitemias muy bajas, ujú. ¿ok? Pasan por asintomáticos y no son asintomáticos realmente. Entonces, de hecho, hay algunas pruebas de PCR en campo. Hay ahorita un aparato que se llama Atelia, que puede tener una sensibilidad casi como 2000 veces de lo que puede tener un extendido. Sin embargo, yo sigo usando mis extendidos Claro, eh, la y no los dejo morfología. de trabajar con ellos, ¿no? Claro. Entonces hay, Eh, hay, hay Vivax y ya, puede ser, y la, sí. y la y malaria falciparum, pero la que has visto resistente fue importada de No, África, ¿no? hasta ahora he visto malaria con componentes de sensibilidad, alguna malaria con gravedad que sí hemos tenido que cambiar porque de rutina uno no hace patrones de resistencia para malaria. Lo que Ujú, sí estoy ahorita es trabajando, recién comencé hace 48 horas en eso, en una cosa que se llama fenómeno de tolerancia malárica, que es un fenómeno relacionado con malaria por inozoitos de Vivac. Normalmente el Vivac y el Ovale pueden hacer ciclos hepáticos o exoeritrocíticos también, los cuales pueden hacer que el paciente vuelva a recaer con la malaria. claro. Cuando vimos eso en Venezuela, no sabíamos qué hacer con ello, lo vimos en la parte oriental y inicialmente lo que hicimos fue subirle la dosis. Eh, de aquel momento habían algunos españoles rotando por allá y ellos terminaron haciendo una buena publicación de tolerancia malárica. Y en estos casos que tengo ahorita, tengo 5 casos ya que se le han montado patrones de resistencia básicos para malaria y los pacientes apenas le subimos la dosis de la primaquina, Ujú. el paciente no recae más. Claro, porque la Y primaquina suprime la fase hepática, ¿no? Los hipnozoides, ¿no? exactamente. Ahora la pregunta es si esto es la primera fase de un componente de resistencia. Yo no tengo duda de que eso pueda venir en cualquier momento. Puede Es una venir, de las aunque, cosas que aunque quiero la, ver, la, ¿no? la enseñanza clásica es que todo lo que esté eh, al oeste del canal de Panamá, ¿no? Y hacia arriba, incluyendo el Caribe, es cloroquina, sensitivo a la cloroquina,
pero Sí, con esas realmente yo excepciones, siempre he como dice. tenido, cada vez que veo ese mapa del Yellow Book y me siento a ver el canal un rato en la tarde, yo pienso que el vuelo es un poco más largo que los que pintaron este mapa. Sobre todo Eh, sobre todo tanta gente que entra de todas partes del mundo por ahí que puede ser, sí, bueno, es demasiado. También en lo que se refiere a animales, Panamá, para la gente que no sabe, es el país con el número de mordeduras de serpiente per cápita más importante de América. antes de hablar de eso, vamos, porque te voy a preguntar de eso, porque yo sé que tú tienes un Ok. experticio en eso, pero en términos del paludismo y la malaria, tú dices que los migrantes, algunos migrantes que vienen de Venezuela vienen con hidroxicloroquina, es que saben que eso se usa para prevenir la malaria. Sí, mira, el dominicano, el venezolano, se parecen mucho Claro que sí, somos y iguales. somos iguales. Y cualquier cosa que nos parezca interesante, así sea la tasa reproductiva, nos aprendemos el R0. Y usted ve un taxista hablando de R0, que es un científico. Entonces Ujú. los tipos saben que, que para pasar por el Darién, si tienen fiebre, no pasan. Eso lo saben ellos Ah, clarito. ¿pero por qué? Porque se enferman, ¿no? No ¿O porque se por qué? enferman, porque lo detienen. Ah, los detienen, pero ¿cómo así? ¿Cómo que los detienen? Pero yo El, creía que todo nosotros, ese paso era ilegal. Es no, decir, que no, ellos tenían que ir. bueno, cuando yo entro en la selva del Darién, entro con una especie de SEALs, son unos marines de fuerzas especiales que se llaman Senafrón, Ujú. que aparte de esto son paramédicos y son militares. Y bueno, llevan su equipo de paramédicos, pero llevan un M4 también. Y el bote, voy yo con ellos en esas condiciones. Y realmente, bueno, yo soy medio marín también y me gusta la cosa, ¿no? Pero realmente no es que cuando llegan a un sitio determinado de la selva, los militares panameños salen a salvar a esta gente y la salvan. Ok. Una gran cantidad de ellos los buscan, los cargan y se traen la gente y los niñitos cargados y traen la gente herida. Si yo tuviera que darle una medalla a alguien, se la daría a ellos, porque ese es un terreno hostil. En algún tiempo estuvo también caminando la guerrilla y ahora tienen caminos irregulares y ellos se meten en la selva y llevan a estas personas a los campamentos migratorios. Ujú. Hay uno primero que se llama Bajo Chiquito, está San Vicente y está Laja Blanca. Y en estos campamentos, son campamentos como de la UNICEF, pero en el campamento hay un pequeño sitio de Médicos Sin Frontera que prácticamente no puede solucionar nada porque no tiene ni mucho medicamento ni tiene diagnóstico. Tenemos también un Western Union donde reciben plata los migrantes para que puedan continuar Oh, su wow, para que puedan trayectoria. continuar su trayectoria. Sí, ¿Y les quién le venden mide la fiebre? Te dice que el que tiene fiebre no pasa, es en la frontera. automáticamente, ahí es donde voy. Ellos vienen postrados, tumbados, Ujú, y tenemos paramilitares, perdón, militares que son paramédicos. Y si ujú. ven que el paciente se siente mal, está tumbado, le toman la fiebre, la temperatura, y si ven que está decaído y no hay un médico en el sitio, lo llevan directamente al puesto de salud. Y en el Exacto, puesto de salud automáticamente se le hace un ICT para malaria y se busca activamente la malaria. exacto. Y ahí es que lo paran entonces, cuando Sí, entonces ellos nosotros saben. tenemos dentro del Darién dos contenedores. Eso, como digo yo, son los niños del doctor Pascal, porque el doctor Pascal ha sido un asiduo de tener laboratorios con alto nivel molecular en zonas realmente dispersas. Y nosotros podemos hacer PCR, tenemos para hacer pruebas para bioterrorismo y tenemos una cantidad de cosas que las hacemos en estos laboratorios que están fuera de los campamentos. Pero Ujú. en el campamento propiamente dicho, yo monto un laboratorio sin luz, que es un laboratorio básicamente de inmunocromatografía.
Oh, donde wow. llevo 15 pruebas rápidas y cargo un microscopio aquí atrás y me llevo un electrocardiograma de campo que tengo versatilidad para utilizar 6 o 8 horas con puras pilas. Me llevo mis lámparas y mis cosas y trabajamos así no haya luz. Y Perfecto, ahí trabajan con lo que aparezca. Y entonces con los lo que migrantes aparece. se saben que que la cloroquina Uf, se la saben. se la saben, entonces la toman cuando van Claro, pasando el área. Mira me que pasó algo muy cómico que me llama una venezolana trabajando en México y me dice, oye, Tony, mira a ver qué pasa allá abajo, ¿vale? Porque ustedes mandan aquí a Chapa a todos estos venezolanos con malaria. Digo, yo no los mando. O sea, los tipos pasan. claro. Y eso puede, sí, podría contribuir también a la resistencia del. Y Pero por hay, supuesto. claro, porque la toman inconsistentemente, nadie le ha dado las indicaciones para tomarla. Pero hay toxicidad también, porque algo que se tiene que tomar quizá una vez a la semana, se lo toman todos los días o algo así, aunque, bueno, sí. Ellos hacen, es más, también tienen las mujeres, también compran un kit de profilaxis para violaciones, Ah, que eso también es lo compran en Ecoclí. Lo muy único triste. que no incluye es VIH, pero ellas se ponen sus ceftriaxones, se toman su acitromicina y arrancan También es decir, que las mujeres se automedican enfermedades de transmisión sexual, para enfermedades de antes transmisión de sexual. ser violadas. Qué interesante, triste e interesante. Entonces también hay fiebre amarilla, imagino, ¿no? En la Hasta ahora, descripción nosotros original de tenemos la fiebre un amarilla. programa que lo llevamos con el Gorga, donde tenemos unos muchachos que son tremendos, porque tumban un mono en cualquier nivel de altura, el mono lo agarran abajo como un niñito, lo esperan, eh, le toman las muestras y tenemos control de monos permanente, ¿ok? Se hace de rutina y evidentemente también certificamos para búsqueda de fiebre amarilla, pero tenemos control en selva de fiebre amarilla como tal. Es decir, que Eh, esa es una enfermedad más fácil de controlar, ¿no? Que las sí, otras sí, enfermedades tropicales. Ah, qué bien. tomamos, siempre vemos casos de leishmania. Eh, Exacto. Te iba a preguntar de la leishmania, entonces. ¿Tienen bueno, ahorita leishmaniasis tengo una también? cosa súper interesante, esto te va a encantar y le va a encantar a la gente que va a oír esto ahorita porque yo no la esperaba verla así. Tú sabes que la Leishmania infantum es la Ujú. leishmania que produce el calazar. Ah, Recientemente, primero en Venezuela vimos unas lesiones nodulares en cutáneas que cuando le hacíamos el PCR era Leishmania infantum, pero era un nódulo. Entonces empezó a aparecer lo mismo en Honduras, en Guatemala y en algunos sitios de Costa Rica. Hace 2 meses y medio, no, un poco más, porque fue antes de WorldLace. En WorldLace presentamos el póster y ahora estamos haciendo el paper completo. Eh, Vemos un paciente que era coyote, no un coyote de 4 patas, sino un coyote de 2 patas, o sea, ujú. un tipo que trafica migrantes entre Panamá y Nicaragua. Ujú. Hace 19 viajes por año llevando migrantes y el paciente empieza a hacer un síndrome con visceromegalia, tenía un VIH positivo, tenía una hipergamma globulinemia y cuando le tomé la muestra de la lesión cutánea nodular era lismania. Dios Y mío. cuando eh, le vimos la lismania, era lismania infantum. Es decir, que este es el primer calazar que tenemos en Panamá por Lismania infanto, que no sabemos, no podemos decir que no es autóctona, pero tampoco podemos que decirlo porque viaja por selva todo el tiempo. Increíble. Y no estoy seguro si hay algún componente como la Alemania del Viejo Mundo que tiene transmisión antroponótica. Y en eso estoy ahorita. Lo que me pasa es que hay que ir poco a poco en la investigación en Claro, Latinoamérica. la Por, investigación es dependiente de que, fondos, ¿no? sí, muy probablemente si podemos, a mediados del año que viene, vamos a empezar a trabajar con coyotes, porque tenemos una gran cantidad de coyotes americanos bajando hacia Sudamérica
Y como los coyotes son Coyote, el animal, el animal, no los no el coyotes, de las dos personas patas. que transmitan, no las Y personas entonces, que transportan migrantes. correcto. Entonces, en estos Perfecto. coyotes quiero ver si hay reservorios para calazar, Qué interesante. porque tengo la idea que cuando ellos se van por el corredor mesoamericano pueden ser transportadores y en Centroamérica vivo visceral en algún momento. Increíble. Tú eres profesor de enfermedades tropicales y puedes ser profesor de geografía y de historia porque te conoces toda la región como el dedillo, el dedo, como tu dedo. Bueno, entonces, para, para resumir para los oyentes, en el tapón de Darién, pues podemos ver malaria, podemos ver dengue, podemos ver una enfermedad que nos has enseñado hoy, la Escherichia, la urticaria que transmite las mariposas. Podemos ver fiebre amarilla y podemos ver, ¿cuál más nos dijiste? La última que nos... La dermatitis La cercarial aviar leishmaniasis y la y la leishmaniasis leishmaniasis. y la dermatitis cerca obviamente la encefalitis equina venezolana, que parece ser Sí, que está haciendo que una alta incidencia. es un Increíble, eso paradigma. aunque es un problema grande de salud pública, un problema grande de una trata humana, ¿no? Es como si fuera un libro de enfermedades parasitarias e infecciosas. Por último, Tony, te quiero preguntar, dada tu experiencia en toxicología, en animales y reptiles, yo sé que eres un aficionado de reptiles y de Sí, todo eso. tengo unas Eh, cuantas huellas. unas cuantas. ¿Cuáles son en los últimos minutos, cuáles son esos animales o reptiles que son prevalentes o que habitan en el tapón de Darién y que pueden causar enfermedad en los humanos y en los migrantes? Ok, fíjate, ahí hay cositas interesantes y rapiditas. La serpiente venenosa más importante de América es conocida como verrugosa, que son las lachesis, las bushmaster. Y la gente piensa que son una serpiente suramericana. Y resulta que Panamá tiene 4 subtipos de lachesis, Stenophrix, Melanocéfala, Acrocondra, o sea, tiene 4 y la lachesis muta solamente la tenemos en el Darién hacia abajo. ¿Ok? Okay. Entonces hay una Entonces, especie de serpiente venenosa que solamente es autóctona del Darién. en el Darién tenemos prácticamente el cortejo de las lachesis y unas lachesis de tamaño muy respetable, porque son las especies más grandes en tamaño, se comparan en tamaño y luchan contra el peso con la víbora de Gabón. Tenemos una serpiente que es la serpiente emblemática de Panamá, que es el Botro Jasper, que incurre en el 70% en las mordeduras. Curiosamente, en el Darién no hay cascabeles, Ah, ni en todo Panamá no hay cascabeles. Y el movimiento tectónico que ocurrió aquí cuando salió y emergió Panamá, también se movieron otros terrenos. Se movió el río Orinoco que salía al lado del lago Maracaibo, en el sur, en la parte norte. Por ahí la salió un tierra del desierto que sol se llama, amado, ¿no? ajá, el desierto del Urumaco, y el río se movió e hizo la región del Tana. Entonces, cuando tú estudias, por ejemplo, la chesis como serpiente, solamente tienes la chesis en Panamá, por supuesto también en Costa Rica, algo más hacia arriba, pero ya iban bajando. Después tienes la chesis en la selva del norte de Colombia, en la Sierra Nevada, en la selva de Santa Ana. Después tienes en la serranía del Turimiquiri, que yo he trabajado ahí con alguna de estas serpientes, y en el Amazonas. ¿Y qué causan? Es decir, Esta es causan una serpiente que cuando alguien tiene, la muerde una eh, de esas serpientes, ¿qué pasa? es una serpiente muy curiosa porque tiene un fenómeno que es botrópico y crotálico a la vez, es decir, es hemorrágica y es neurotóxica. Y el gran cantidad de veneno que inocula es capaz de poder llevarse a un ser humano muy rápidamente. Es decir, que El le Botro causa Jasper, hemorragia y le causa problemas neurológicos, ¿no? neurológicos.
Tenemos No esa tenemos serpiente. cascabeles. Somos el país de Centroamérica con la mayor diversidad de corales. O sea, tenemos micrurus de toda la, tenemos entre 7 y 9 circulando en todo el país. Interesante. O sea que es Y bastante. no hay rabia en el Darién. Ok, esa es una muy buena pregunta. Nosotros tenemos rabia bovina. eh, Bovina. Bovina. Wow. Casi con frecuencia, ahorita tuve reporte ayer de rabia bovina y en lo que llevo de trabajar aquí, ya llevo 14 pacientes mordidos por murciélagos, por quirópteros. Entonces Eh, porque bovina es por vaca, ¿no? sí, Correcto. la rabia paralítica bovina está directamente relacionada con rabia por quirópteros. Eh, entonces, ¿Qué es un quiróptero? Explícanos. ok, un quiróptero pertenece, es una de las clasificaciones de los murciélagos. Ahora con el COVID han habido algún poco de discusiones semánticas que una gente quiere llamarlos los microvap y los Es decir, macrovap. es un murciélago, un Sí, murciélago, ¿no? otros le dicen megaquiróptero. Realmente para mí son microquirópteros y megaquirópteros Pero porque con, el zorro volador es un frugífero, no tiene transmisión. Sin embargo, algo curioso que mucha gente no sabe es que todo el mundo cuando ve una mordida de un murciélago pregunta si el murciélago era hematófago. Y en América está claramente descrito que los murciélagos no hematófagos pueden transmitir rabia por el contacto y el saliveo que tienen con murciélagos hematófagos como el démodos. oh, qué interesante. Pues si hay murciélagos, puede también haber enfermedades fúngicas endémicas, quizá histoplasmosis también, todas esas Bueno, cosas. esto cuando hagamos Paracoccidiomicosis, otro podcast más, claro. más adelante, ya estoy Recordando a la trabajando, doctora Restrepo de la paracoccidiomicosis. sí, Qué estamos bien. haciendo en el corredor mesoamericano, estoy trabajando metido dentro de los bordes de una mina que han roto el corredor y ahí, y al igual que en el Darién, nosotros en toda la gira tomamos murciélagos y curiosamente hemos conseguido algunos arbovirus que no esperaba conseguirme en murciélagos, incluyendo dengue, En en murciélago. murciélagos. Oh, wow. Hemos conseguido coronavirus, no el SARS-CoV-2, pero hemos conseguido algunas cositas más. Oh, Y wow. ahora estamos, yo cada vez que voy vamos a la selva, nos llevamos un congelador de nitrógeno para guardar a -70 Las y de ahí muestras que nos toman. traemos para poder, y tenemos una alícuota de sangre guardada porque hay algunas cosas que todavía no sé qué es lo que son. Dios mío. Bueno, pero qué interesante todo esto, ¿no? Enfermedades que ni siquiera quizás conocemos. Esa proximidad entre los humanos, sobre todo con este drama humano en el tapón de Darién y con con artrópodos, con mamíferos y demás, podría también en algún momento, como pasó en China, ¿no? Crear alguna En epidemia cualquier de momento puede haber un nuevo spillover. Eh, un spillover, muy bueno, me encanta la palabra, ¿no? sí, El cruce de los patógenos de las especies. yo le doy Qué grato gracias, placer. sí, le doy gracias a Dime, dime. Dios que me haya permitido poder hablar de esto. Cuando me preguntaste que si me gustaba hablar, te tengo que decir que esto es parte de mi vida, ¿no? O Claro, no, sea, yo yo, sé, pero que yo te he escuchado hablando antes, sí, hemos coincidido. Tú y estuviste en la Universidad de Illinois una vez, tú y tu sí, esposa, ¿no sí, recuerdas? sí, Y claro que sí, vinieron a vernos cuando fue el ICACA y vinieron claro, claro que sí. claro que sí que me acuerdo. Dime una cosa, una Dime, última pregunta breve, porque estamos con el ok, tiempo ok. contado. ¿Qué enfermedades tropicales te han dado a ti? Bueno, yo tengo más anticuerpos que un mono con fiebre amarilla. He sido picado por el Chaga, pero Chagas. sí, estoy negativo hasta el momento. Larva migra, no sé cuántas veces me ha dado. Eh, He tenido picaduras por leucemia que ha hecho lesiones de lismania incipientes que se han autolimitado. Estoy mordido Entonces, por serpientes.
¿Has tenido leishmaniasis entonces? pero han Leishmania. sido lesiones nodulares que después se han autolimitado solas. Yo creo que de tanta exposición, eh, ¿Y has tenido malaria garrapatas, antes? ¿Has tenido eh, paludismo? todas las que tú quieras, también mordida de serpiente, y he tenido accidentes también con escorpiones. Eh, Oh, wow. Y cuando tú vas a la región del Darién, ¿tomas profilaxis contra la No malaria? tomo profilaxis, hago stand-by to treatment, porque en zonas como esta, que no son hiperendémicas, la relación riesgo-beneficio realmente No lo justifica. creo que lo que sí uso de rutina, eh, todo mi ropa está impregnada. Yo puedo ir hasta para la playa o me voy a poner un smoking y creo que lo impregno también. Lo impregna con Todo viene insecticida. impregnado con permetrina. Qué bien, qué bien. Bueno, Tony, muchísimas gracias. Esto ha sido una plática interesantísima que yo estoy seguro que le va a encantar a toda la teleaudiencia, que es mayormente, bueno, queremos aumentar en Latinoamérica y Ok, Centroamérica. Ya estaré hablando contigo, pero a una audiencia en Estados Unidos le interesará me parece muchísimo. fabuloso. Te puedo comentar también que estoy trabajando solamente brevemente, pero aprovechar esta tremenda cuña de tenerte. Estoy tratando de montar un curso tropical, pero un curso Interesante. tropical outdoor. O sea que el viejo se va con ellos a la selva y trabajamos en selva, Ahí te de verdad. mandamos mándame la información en un Sí, próximo eh, eh, episodio y yo lo disemino por acá, ¿no? ok, Yo lo y disemino por acá. ya hemos tenido experiencia con algunos estudiantes norteamericanos y les ha gustado porque dormimos en el medio de la selva, eh, Y dormimos con ciertamente cualquier día de esto te acompaño porque estoy muy, muy interesado también y de vez, un honor, para mí sería un honor que viniera con y, nosotros. y estamos muy interesados en los migrantes que vienen a Chicago. Sabes que tenemos, hoy, en el fin de semana conocí a un migrante venezolano, un muchacho venezolano que me presentaron, que llegó por el Darién y está Wow, en un refugio que queda a escasos 2 kilómetros de mi casa. Y hay 4 venezolanos que vinieron caminando por el Darién y subieron por toda Centroamérica hasta la frontera sur de Estados Unidos, entraron por California. Y las historias que tiene ese muchacho son no, fascinantes. lo que te Son, cuente es poco, bueno, es es un decir, que aprendizaje. En Chicago estamos recibiendo bastantes, sobre todo porque están siendo enviados desde Texas, ¿no? Como has visto en Bueno, la noticia. yo creo que esto es ahora con lo que pasó hoy en la mañana con Biden y el cierre aparente de la frontera para venezolanos y devolverlos, calienta más la olla. Claro, es Dios proteja a toda esta gente, de verdad. un drama humano y yo sé que te afecta directamente porque tú eres Sí, venezolano. Bueno, Tony, un placer. El doctor José Antonio Suárez Sancho, asesor de enfermedades gracias. tropicales de la Unidad de Investigación Clínica del Instituto Gorgas de Estudios de Salud de Panamá, que es un gran instituto de investigaciones. Tengo varios colegas que he conocido ahí, son gente que de verdad hacen un trabajo espectacular. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Tony. Buenas Gracias, de noches. verdad. Muchas Saludos a tu gracias. esposa. Cómo no, gracias a ustedes. Chao, chao. Saludos a todos. Bye, bye.